si tú eres un área legal que trabajas en una empresa donde generalmente hay multas, ¿no? Y no logras decir cuáles son tus logros, no logras medir esto y no lo logras transmitir, se está perdiendo ese KPI, se está perdiendo esa parte. Si tú te organizas y dices, bueno, vamos a medir cuántas multas, cómo prevenimos, cuántas multas ganamos, cuánto le ahorramos, y ese KPI lo conviertes en data y lo presentas, es lo que te hace vender, ¿no? Y es lo que te hace demostrar el gran valor que tiene un área legal. Y que no solamente te digan, pues ese es el trabajo del área legal, ¿no? Porque muchas veces eso pasa. Cuando los abogados tendemos a huirle a la tecnología, ¿no? Es algo a veces que no sabemos cómo digerirlo, cómo manejarlo, y prefiere seguir haciendo las cosas como se vienen haciendo, ¿no? En lugar de que haya un mindset change, ¿no? En esa parte. Sí o sí la tecnología llegó para quedarse, y entre más te metas y más te adaptes, va a ser mucho mejor, ¿no? Ejemplo, ChatGPT, que creo que eso fue lo parteaguas, ¿no? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Revolution. Hoy los acompañaré como host. Mi nombre es Juan Pablo Granda. Estoy en la compañía hace poco más de 3 meses. Vengo del mundo bien corporativo, de empresas como Mercado Libre, Samsung, Pedido Ya, en roles ejecutivos para la región, con responsabilidades desde México hasta Argentina. Habrán notado que mi acento es argentino también, pero estoy viviendo en México hace ya unos años. Muy contento de estar por acá. Nos acompaña en esta oportunidad Jaime Obañamos, quien es, larga data de cuestiones y responsabilidades. Él es Senior Vice President de Legal and Compliance en Legal Property Capital y es el actual director de la Asociación Latinoamericana de Gerencias Legales en el capítulo México, con lo cual vamos a estar hablando con él hoy sobre los mitos de adopción tecnológicas en gerencias legales. Es un placer tenerte hoy, un gusto tenerte acá. Gracias, Jaime. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Excelente. Bueno, vamos a estar viendo, como dijimos, cuáles son estos mitos históricos de la tecnología en relación a los mundos legales y entender desde tu opinión si son mitos o realidades. Nos gusta preguntar la realidad de gente que conoce en carne propia estas cuestiones y ir realmente al foco de quienes conocen y saben de los temas. La primera de las cuestiones que nos aparecía acá cuando nos pusimos a revisar cuáles eran los paradigmas y estas cosas que vienen arrastrándose como ideas típicas relacionadas con los desafíos, el foco en la reducción de costos. ¿Es realmente el hacer más con menos un mandato a las gerencias legales? ¿Cómo se logra equilibrar esta lógica de eficiencia con el aumento de la complejidad regulatoria? La realidad es que yo creo que sí, no es un mito. Evidentemente no te dicen, el director general no te dice, haz más con menos, ¿no? Pero al final del día, si te pones a ver lo que es un área legal, en muchas ocasiones se considera que es un centro de costos, ¿no? Un centro de gastos. ¿Por qué? Porque no te miden como si estuvieras en el área de ventas, ¿no? Que, oye, vendimos 100 computadoras, o vendimos 100 membresías, o vendimos X, y con eso llegas a la meta, ¿no? Es mucho más métrico. En legal es, si no pasa nada, está todo perfecto, ¿no? ¿Cómo lo mides? Y en muchas ocasiones, si quieres gastar más dinero en eficientarlo, lo tienes que traducir en números, ¿no? ¿Cómo traduces cuántos contratos hiciste? ¿En qué tiempo lo lograste? Porque pues, no depende del 100% del abogado, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, yo creo que al final del día, como director jurídico, sí traes el mindset de hacer más con menos, es decir, no gastar de más, por decirlo así, porque tienes ese mindset de que eres un centro de costos, ¿no? Totalmente. Se siente hoy en la piel el tema del aumento de complejidad regulatorio, ¿no? Como que hay un ambiente, ¿no? de incremento en ese sentido. Mira, sí, aquí sí depende mucho del tipo de industria, ¿no? En donde estés enfocado. Mm. Hay industrias mucho más regularizadas que otras, en términos de regulación, en términos de compliance, ¿no? O sea, no es lo mismo trabajar en un banco que en un retail, o en una aseguradora que en una inmobiliaria, o que en una empresa farmacéutica que en Lemontech, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Que en una que es bestial la distinción entre una u otra, pero evidentemente sí se nota
cómo se va regulando temas, ¿no? Como por ejemplo, Airbnb, Uber, ¿no? Que antes era mucho más sencillo y a medida que va entrando esa regulación, a esa medida te tienes que ir adaptando, ¿no? Y con ello, en base a la complejidad regulatoria, pues ver cómo vas a llevar a cabo ese control, ese compliance. Si vas a usar más personas, si te vas a apoyar de consultores o si vas a usar las tecnologías que hoy en día te permiten apoyarte en este tema de compliance, ¿no? Tal cual, tal cual. Y avanzando al siguiente mito, el tema del tarifado por horas. ¿Es cierto que está quedando atrás o realmente todavía es el uso y costumbre que regula la forma de abordar el sector legal? Mira, yo al menos te digo en mi experiencia, no solo en México, sino en Latinoamérica, en Estados Unidos, la regla básica es que los abogados cobran por hora, ¿no? Esa es como la regla general. Y de ahí se parte en cómo se va a cobrar el trabajo, ¿no? Habiendo dicho eso, no significa que es la única forma, ¿no? La realidad es que esto ha venido cambiando. Porque ahorita hablando, y en relación a lo que hablabas en la pregunta pasada de hacer más con menos, evidentemente te piden más control presupuestal, ¿no? Y tienes que saber de cómo va a ser, como decimos en México, cómo va a ser el trancazo, ¿no? Al momento en que pides a un despacho de abogados, oye, quiero hacer este proyecto, vamos a hacer un M&A o un litigio en contra de alguna ley o en contra de un tercero o quiero regularizar todo el tema de compliance, etcétera. Pues todo depende, todo va a tener un costo. Y evidentemente lo que buscas es saber cuánto va a costar. Hay despachos que sí, yo creo que la mayoría se han ido ajustando en el sentido de te pueden dar un precio fijo porque ya lo tienen presupuestado, ya tienen antecedentes de cuánto te puede costar más o menos esa demanda, ese tipo de operación, esa transacción, etcétera, ¿no? Hay en ocasiones que también puedes negociar un cap, decir, bueno, oye, consideramos que esto no va a exceder de X horas. Y si excede X horas, el despacho absorbe la diferencia, ¿no? El excedente. Entonces, sí queda claro que los despachos, siempre que vas a pedir algo, si tú no les dices, literal te lo van a aventar en horas, ¿no? Pero ahí es donde entra el director jurídico y tiene que ver el costo, ver cuál es el costo-beneficio, cómo controla ese presupuesto. O hay veces también que depende, ¿no? Hay veces si tienes un litigio muy costoso, pues puedes llegar y decir, oye, vamos, esto es un win-win. Vamos al success fee, al éxito. Si vamos a demandar y es un costo de $5 millones, bueno, tú cóbrate el 33%. Y entonces lo haces partner, ¿no? Y entonces ya no tiene un costo per se al principio, sino que envuelves al despacho como parte de ese negocio, ¿no? Entonces, la realidad es que sí te van a cobrar por hora, salvo que negocies lo contrario. Y te digo, existen opciones tarifarias como ponerle un tope, un cap, un precio fijo ya de inicio, no importando el número de horas, o el famoso success rate o success fee, ¿no? Pero evidentemente depende del tipo de asunto, depende del tipo de abogado, depende del despacho, depende de la transacción. Y yo creo que también depende el país, ¿no? Quizás en Estados Unidos están mucho más acostumbrados a cobrar por hora, mientras que en Latinoamérica están más abiertos a otro tipo de cuota tarifaria, porque ya se está haciendo, porque entienden a las empresas, pero también el mismo mercado lo está pidiendo, ¿no? Me hace total sentido. Lo que sí te entiendo o se desprende de tus palabras es que todavía medir las horas utilizadas todavía hace sentido, aunque sea para el costeo interno y la revisión de me hace sentido este negocio o no, sí hace sentido seguirlo midiendo, a pesar de que se está evolucionando con esta lógica de ir más cerca de la necesidad del cliente, entender y asociarse con el éxito para ambos. Exacto, es que si tú te pones a ver la vida interna de un despacho de abogados, todo es nivel tarifario, todo es, dependiendo del nivel que tengas, cuántas horas tienes que facturar, ¿no? Y en base a eso se determina la utilidad, el salario, la compensación anual, los bonos y todo lo demás. Entonces, sí, los despachos creo que al final del día todo es en base al número de horas y eso determina cómo le van a cobrar al cliente, ¿no?
Y además, pues evidentemente calculan el hecho de cuántos abogados van a estar involucrados en la transacción, cuál es su rango tarifario y cuánto tiempo van a estar invirtiendo en cada operación, ¿no? Me gustó eso de meternos adentro de la operativa y siguiendo con eso, en tu visión, ¿se está usando más tecnología Legal Tech o se está haciendo más con ofimática, con herramientas Microsoft, Google, ChatGPT a la hora de la adopción de lo nuevo? ¿Cuál es la tendencia que ves que está profundizándose en estos espacios? Mira, evidentemente sí creo que se está usando más. Quizás no se está usando de la forma que deberíamos usarlo y mucho tiene que ver con el tema del presupuesto. Y esa es una realidad. Esa es una, pero la otra es, los abogados tendemos a huirle a la tecnología, ¿no? Es algo a veces que no sabemos cómo digerirlo, cómo manejarlo, y prefiere seguir haciendo las cosas como se vienen haciendo, ¿no? En lugar de que haya un mindset change, ¿no? En esa parte. Y te voy a dar un ejemplo. A ver, creo que el mejor ejemplo es la firma digital. En el 2020, cuando vino lo del COVID, se disparó el tema de la firma digital. Pero eso fue por una necesidad propia, ¿no? No porque de la noche a la mañana los abogados descubrieron los beneficios de esa firma digital, sino que esa misma necesidad se fue creando y por eso impulsó a todos a usar la firma digital. Yo, en mi caso personal, yo venía usando la firma digital desde el 2015, ¿no? Cuando trabajaba en WeWork. Y usábamos la firma digital y básicamente a mí me tocó un trabajo en México, yo veía Latinoamérica, pero empezamos en México y así fuimos creciendo en WeWork y me costó al principio tocar base con despachos de abogados, con proveedores, con gente de cómo funciona la firma digital cuando todo era de no, aquí se firma autógrafa, 3 copias, ponle un sello, ponle sangre, pon tu huella para saber que sí fuiste tú, rubrica todas las hojas. Quizás por un tema de desconocimiento, quizás se venía haciendo así, ¿no? Y la firma digital para mí es algo que llegó para quedarse y hoy en día lo ves y ya es normal que la mayoría de las empresas tengan su firma digital y que la hayan absorbido y que venga dentro del presupuesto del área legal, ¿no? Dicho eso, la verdad es que no todas las empresas, y también depende de mucho el tamaño, la industria, el tamaño del departamento legal y las mismas necesidades. Y te voy a dar ejemplos. Si yo soy un retail que tengo más de 100 demandas laborales, hace sentido el tener un software que me ayude a hacer el tracking de todo eso, ¿no? Mientras que si hago 100 o 200 o 300 contratos al año, pues igual hace sentido usar un contract management, ¿no? Pero si tengo 5 entidades legales que manejar, igual no hace sentido comprar un entity management software y quizás con un Excel es más que suficiente. O igual con Google Forms, ¿no? Algo que ustedes hacen en Lemontech, la administración de las facturas, ¿no? De todo el tema del billing. Si yo soy un departamento legal, que soy chico, que tengo 2 o 3 proveedores, que tramito 2 o 3 facturas al mes, quizás no hace sentido en ese momento, porque lo puedes manejar con un Excel. Pero si recibes 10, 15, 20, 30, 50 al mes, ya hace sentido usar una firma, tener un software que te permita administrar todo el tema de billing. Entonces, creo que sí creo que estamos usando más. Ahora, no todas las herramientas son para todos los tamaños y colores. Evidentemente la mayoría nos apoyamos en las que ya están aprobadas o autorizadas dentro del departamento, dentro de la empresa, ¿no? O sea, si usas Outlook, Windows o Google, usas todas las herramientas per se que te lo permite esa herramienta y que no tiene un costo. Ejemplo, yo en otras empresas usaba Monday. ¿Y por qué? Pues no porque sea propio del área legal que yo tenía esa necesidad, sino que ya se tenía dentro de los sistemas que usaba la empresa y para mí un Monday lo usé y me encantó, porque así manejaba mucho de project management con todo mi equipo, operaciones. Entonces, aquí viene otra vez lo mismo, Juan Pablo, más con menos. Entonces voy a ver qué necesidades tengo, puedo apoyarme en lo que hay hoy en día o tengo la necesidad de traer un software propio para el área legal. Y si lo traes propio para el área legal, si necesitas o si le va a servir a otro equipo.
O sea, quizás un contract management va a ayudar y ahí te conectas con el área de ventas y el área de ventas yo creo que va a ser el primer soporte que vas a tener para decir, hagámoslo así. Si eso implica vender más rápido y firmar más rápido, va a ser el primer partner, ¿no? Entonces, creo que los mitos aquí los abogados nos da miedo la tecnología, eso queda claro. Y la otra es el tema del presupuesto. O sea, creo que son los dos puntos duros, ¿no? Totalmente. El tema de la escala siempre ha sido una variable de adopción. Hay cosas que se vuelven inmanejables a cierta escala con planillas de Excel o con seguimientos más manuales. Pero también estamos viendo que ese paradigma del abogado le huye a la tecnología se está empezando a agrietar. Está viéndose inclusive en el ambiente universitario cómo los programas mismos están cambiando y evolucionando para amigarse con esa tecnología y ver cómo nacemos más nativos digitales como abogados, ¿no? Esa lógica de abrazar la tecnología porque, bueno, es parte también del progreso de la profesión o la escala de la profesión o a veces hasta un factor diferencial en la profesión. Pero totalmente de acuerdo que bueno, se está rompiendo eso progresivamente. Y aunado a eso, y en adición a lo que dices, evidentemente los abogados vamos cambiando. Y no sé si has oído del famoso T-shaped lawyer, ¿no? El abogado T, que es el abogado del Uh-huh. futuro, ¿no? Donde no Uh-huh. solamente el conocimiento jurídico es esencial en un abogado, sino que ya tenemos que saber de tecnología, de project management, de herramientas de comunicación efectiva, o sea, lo que es people skills, ¿no? Entonces, y sí lo he visto. Yo he tenido, pude dar un diplomado en Legal Tech, aquí en una Universidad de México, y y también en otra en la licenciatura que también hablamos de esto. Entonces, sí, evidentemente, como tú dices, las mismas universidades están adaptando a este tipo de modelos, ¿no? Bien, bien. Siguiendo con el siguiente mito, acá ya es una pregunta más amplia, es ¿cómo se demuestra valor en las áreas legales? ¿Cuáles son esos elementos que nos permiten demostrar la utilidad objetivamente, ¿no? Porque que son útiles está clarísimo, pero ¿de qué nos apalancamos para poder mostrarlo? ¿Son KPIs? ¿Son otros indicadores? ¿Son números duros? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves que se está presentando ese valor hoy en día? Mira, yo creo que también depende del tamaño del departamento legal. Siempre hablamos de KPIs, no de KPIs. Pero de saber la teoría e implementarlo, eso es una bestialidad, es una gran diferencia. Y sobre todo porque esa data hay que invertirle tiempo, ¿no? Y a veces es lo que no tenemos. Y hay veces que, por eso es todo el tema de lo que viene de Legal Operations, ¿no? Y mucho está empujándose a que las áreas legales tengan un equipo de Legal Operations que los ayude con este tipo de cosas para medir y ver cómo ser más eficiente, ¿no? Creo que al final del día, para venderte hay que cacarearlo, como decimos también en México. Mm. Y el ejemplo es, oye, si tú eres un área legal que trabajas en una empresa donde generalmente hay multas, ¿no? Y, y no logras decir cuáles fueron tus logros, no logras medir esto y no lo logras transmitir, se está perdiendo ese KPI, se está perdiendo esa parte. Si tú te organizas y dices, bueno, vamos a medir cuántas multas, cómo prevenimos, cuántas multas ganamos, cuánto le ahorramos, y ese KPI lo conviertes en data y lo presentas diciendo, oye, tuvimos el año pasado 100 multas, a raíz de que hicimos este programa lo disminuimos a 60, tuvimos X porcentaje de ahorro en esa parte. El año pasado pagamos tanto de multas, ¿no? Este año pagamos menos, con eso tuvimos un ahorro de tanto, y esto fue debido a que, bla, bla, bla. Ese tipo de información es lo que te hace vender, ¿no? Y es lo que te hace demostrar el gran valor que tiene un área legal. Y que no solamente te digan, pues ese es el trabajo del área legal, ¿no? Porque muchas veces eso pasa. Cuando no pasa nada dentro del área legal, significa que hay un orden, ¿no? Pero ese orden nadie te lo agradece. Todo el mundo asume que eso es tu rol y que en base a ese assumption, por decirlo así, es que se logran esos objetivos. Entonces, yo sí creo que hay empresas y hay directores jurídicos que están convencidos en usar KPIs y que hoy en día los están usando. Quizás 2 o 3 KPIs que tengan, y te digo, dependiendo cómo enfocan las baterías. Quizás si haces muchos contratos, te deberías de tener un KPI de contratos, ¿no? Si haces mucho M&A, quizás deberías de tener KPIs en ese sentido. Si manejas muchos litigios,
te serviría un KPI en ese sentido, ¿no? Al final, la labor del abogado es transmitirlo, ¿no? Pero a mí lo que me queda claro es que muy pocos, al menos muy pocos departamentos legales, usan KPIs. Todo el mundo sabe la teoría, pero nadie la quiere implementar por el tiempo que le tienes que dedicar, ¿no? Ahí es el enganche perfecto que yo veía en esto y es, sin tecnología, lo difícil que es recolectar la data para poder después traducirlo en KPI. Y ahí está íntimamente relacionado con lo que veníamos conversando de antes, ¿no? Como la versión, a veces adoptar la tecnología o a veces las restricciones presupuestarias o a veces los desafíos que nuestra propia organización nos plantea son lo que después nos entrampa para poder implementar los KPIs de forma sensata, porque si estamos buscando demasiado tiempo y tardando tanto en procesar la data para poder entregarlos, después el KPI no llega en tiempo y forma o realmente es una alocación de recursos que no hace sentido, porque ya cuando las tenemos disponibles no nos sirven para gestionar. Interesante cómo van de la mano y cómo una cosa tiende a implicar la otra, ¿no? Después, y ya para ir cerrando, ¿cuáles crees que son los principales desafíos de las gerencias legales en México para 2025 y tal vez después animarnos a ver a los próximos 3 o 5? Pero digo, hagamos foco primero en el 2025 y después en el futuro próximo. Mira, yo creo que y creo que va de la mano, justo desde el inicio de la conversación, el tema de hacer más con menos, ¿no? Creo que uno de los mayores retos es la integración de la tecnología. Es usar toda esa tecnología que hoy en día tenemos, y no solamente me refiero a tema de legal tech, ¿no? Que esté enfocado a abogados, sino otro tipo de herramientas. O sea, hoy en día el saber cómo usar el Google y aplicarlo al máximo, ¿no? O sea, no solamente quedarte en el Gmail. Y ya si le preguntas a un abogado, haz una fórmula en Excel, pues si te sabe hacer una suma, ya es una ventaja, ¿no? Pero creo que eso es lo primero, es perderle el miedo a la tecnología. 2, sí o sí la tecnología llegó para quedarse. Y entre más te metas y más te adaptes, va a ser mucho mejor, ¿no? Ejemplo, el ChatGPT, que creo que eso fue el parteaguas, ¿no? El cómo usarlo, cuándo usarlo, para qué usarlo. Y también el entender cuáles son los riesgos, ¿no? Porque ya vemos que a veces nos basamos en el ChatGPT, pensamos que es Dios y nos va a dar la respuesta correcta, y no, o sea, y así ha habido casos desde abogados que presentan un caso en un tribunal y de repente resultó ser que lo que había usado de ChatGPT pues no tenía una fuente, no había existido ese caso. Es que eso creo que les pasó en un litigio de ahí de aviación, una cosa así. Entonces, el saber usar la tecnología es uno de los mayores retos, perdón. El tema de entender qué es lo que hay. Creo que al final del día, como abogados, también tenemos que estar muy abiertos y de ser muy curiosos, por decir, creo que esa es la palabra. El estar entendiendo qué hay. No solamente cuando tienes la necesidad sino que de forma proactiva estar entendiendo qué software, cómo está avanzando la tecnología para usarla en ese beneficio, ¿no? Aún y cuando igual para tu departamento legal no forzosamente lo requieras, al menos el saber cómo funciona, el hecho de que está ahí. La otra es, yo creo que el tema de compliance, privacidad de datos, ESG, eso viene creo que muy, muy fuerte en estos siguientes años, y que tenemos que poner atención en todo este tema de responsabilidad social. Ya lo ves desde empresas que ya quieren pedir créditos, quieren salir a bolsa, quieren cotizar en el mercado de valores, o hacerse llegar de cierto tipo de inversiones o conectar con ciertos inversionistas. El tema de ESG ya cada vez tiene un mayor impacto, ¿no? Entonces hay que poner mucha atención en ese sentido. Y la otra, yo creo que el tema del talento, y no sé si Juan Pablo, cómo lo ven ustedes y si compartes lo mismo que yo. La realidad es que yo soy de una época que aguantabas mucho, ¿no? Tenías el mindset de pues, el crecimiento a veces era tardado, ¿no? Había que pasar muchos obstáculos, había que aguantar
gritos, insultos, trabajo duro para llegar a... eh, y creo que aguantamos mucho más en ese sentido. Hoy, los millennials, la verdad es que brincan de un lugar al otro con tanta facilidad que para retenerlos es difícil. Y la realidad es que al menos para un director jurídico, el hecho de el talento creo que es lo principal. Primero porque lleva tiempo pulirlos, entrenarlos, y también hoy es muy fácil perderlo. Entonces creo que la retención del talento para, para el director jurídico, para las gerencias legales, esa va a ser vital, ¿no? Y, y yo creo que también la otra es un poco también la presión por demostrar valor, que va justo desde el principio de la conversación que tuvimos, ¿no? Cómo el departamento legal puede demostrar ese valor. Y ahí entonces entramos otra vez al tema de KPIs, el cacarearlo, el publicitarlo, el comunicarlo, pero el implementarlo, eso es lo vital. Y entre más valor aportes, creo que es más beneficioso para la empresa. El abogado que conoce de arriba abajo la empresa y que participa ya no solamente en temas legales, sino en la toma de decisiones operativas, de estrategia, y se mete a opinar ya tema de ventas, etcétera, es mucho más benéfico. Y creo que es un beneficio también para el equipo de liderazgo, ¿no? O sea, para un CEO, el hecho de que tenga un abogado que domine no solamente su conocimiento, el conocimiento, ¿no? Sino que domine la industria, que domine ahora sí que cada uno de los sectores o de las propias áreas de la empresa le va a aportar muchísimo, porque la ventaja que tiene el abogado es que el abogado ve de una visión 360 grados a nivel empresa, porque acaba viendo todo tipo de cosas con las diferentes áreas. Entonces tiene una gran visión y esa es la que hay que aportarle, y creo que es un reto, ¿no? El saber cómo demostrar ese valor. Jaime, me hace total sentido. Por un lado, me pone en el lugar de Lemontech cómo aterrizamos la tecnología para que sea consumible y fácilmente utilizable, ¿no? por estas áreas legales, cómo les acercamos ese valor para que lo tangibilicen, lo sientan y se sientan confortables con eso. Así que bueno, me quedo pensando en ese gran desafío que propones. Por otro lado, el tema del talento, lo mismo. Creo que es la profecía autocumplida, ¿no? Si yo agrego valor a través de los KPIs medibles, auditables, objetivos, de alguna forma yo puedo apostar por ese crecimiento. Pero si no, tengo los elementos para también trabajar con ese talento para irlo guiando, ¿no? Aquí está el valor. Acércate a estos números, acércate a este aporte y entonces sí va a entrar el crecimiento. Coincido contigo que hoy queremos todo rápido, ahora, inminente. Creo que la forma de masticar eso y de trabajarlo tiene que ver con hacerlo objetible, medible, cuantificable, para ir llevándolos más de la mano, ¿no? De aquí está tu aportación de valor o aquí te falta trabajar, y cuando se llegue a este objetivo, entonces sí vas a poder dar el salto al siguiente nivel o seguir creciendo dentro de la compañía. Excelente desafío. Me parece que bueno, la retroalimentación de la tecnología en ese sentido nos da los elementos también para llevar de la mano a estos talentos incipientes que tienen que entender que no es mágico, que sí con el aporte de valor entonces estará el crecimiento, pero bueno, es un ejercicio de ambas partes, de los viejitos como nosotros, que nos toca irles mostrando por dónde es el camino correcto, en dónde está el crecimiento y también liderarlos desde esa lógica, ¿no? De poder llevarlos hacia aquí está donde tu foco tiene que estar. Ahí la organización se va a hacer con ese activo que tú le acercas y por ende te va a poder recompensar y hacer crecer en sincronía. Jaime, De acuerdo. muchísimas... Y perdón, o sea, y ya para cerrar, Juan Pablo, o sea, creo que sí, al final nosotros como veteranos tenemos que entender lo que es la nueva realidad. Y tampoco funciona el decir, en mi época se hacía, no, bueno, sí, pero ya no es tu época, ya cambió. Entonces siempre tienes que adaptarte, ¿no? Y algo que es constante en la vida es el cambio, ¿no? Entonces si no estás dispuesto a adaptarte y a cambiarte, te vas a estancar. Entonces creo que al final del día tienes que reconocer esa nueva generación, tienes que entender cuáles son sus gustos, cómo moldearlos, pero también cómo adaptarlos a esta realidad, ¿no? Cómo trabajar con ellos, desde temas de trabajo híbrido, ¿no? O sea, eso creo que es un parteaguas que también el COVID lo dejó, ¿no? Yo trabajaba en empresas donde estabas
todo el día ahí metido de 8 a 10 de la noche en una oficina. Y la verdad también el tema híbrido funciona y funcionó. Entonces creo que ese es un ejemplo de cómo te tienes que adaptar a esa nueva generación, ¿no? Y cómo moldearlos también conforme a lo que se requiere, ¿no? Totalmente. Y a la vez aprender de ellos, que tanto tienen para aportarnos. Yo creo que si se les da el espacio y se generan los ámbitos de desarrollo apropiados, ellos vienen también con mucha sabiduría intrínseca, ¿no? También de disfrutar la vida, de este equilibrio trabajo-vida personal, como que también tienen muchos activos para darnos y enseñanzas para darnos también desde su vivencia más juvenil. Así que creo que es un win-win. Si lo trabajamos bien, hay mucho para co-crear y para trabajar en conjunto y sacar valor de ambos mundos. Totalmente de acuerdo. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Te agradecemos muchísimo tu aporte, realmente alineadísimos con lo que has dicho y nos generó un aprendizaje enorme. Gracias por eso. Al contrario, muchísimas gracias, Juan Pablo. Se los agradezco. Un gusto tenerte aquí. Y bueno, así llegamos al final de este episodio. Como siempre, un placer conectar a través de las redes con nuestros interlocutores, personas que nos han apoyado desde el primer momento con Legal Revolution. Recuerden que si el episodio les gustó, compartan, comenten, regálenos 5 estrellas en la calificación de Spotify y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos escuchamos en la próxima ocasión. Gracias.